Yo les voy a presentar entonces ahora, vamos a dar comienzo a la videoconferencia de Mariano Ábolas, aportes conceptuales e instrumentales para dinamizar un aula virtual. Yo lo voy a presentar a Mariano. Mariano es licenciado en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Está maestrando en Educación, Lenguajes y Medios en la Universidad de San Martín. Profesor titular de la Cátedra de Tecnología Educativa 1 de la Licenciatura en Tecnología Educativa en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Buenos Aires. Es asesor pedagógico en tecnologías de coordinación de incorporación de tecnología INTEC del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de Informática y Tecnologías de la Información y la Comunicación desde hace más de 28 años en distintos niveles del sistema educativo, ponente y conferencista en diversos congresos, jornadas y encuentros de educación a nivel internacional. Y bueno, yo voy a agregar algo más. Con Mariano tenemos un vínculo a partir de que él fue mi director de tesina, de la licenciatura en Tecnología Educativa, y bueno, y a partir de allí establecemos un vínculo en el cual siempre estamos pendientes y preguntándonos en qué estamos en esto de la educación. Así que, bueno, Mariano, te dejo la presentación. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Le doy la bienvenida. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Para todos y todas. Espero que estén viviendo un evento, un seminario interesante y que sea rico, que es siempre uno lo que valora, ¿no? Aunque hoy en realidad lo estamos haciendo en forma virtual, el intercambio es una necesidad profesional y es parte también de los desafíos, ¿no? Bueno, agradecer también a los organizadores de todo este formato, de todas estas propuestas y a todos los que están participando, ¿no? Bueno, voy entonces a focalizarme en la temática para hacerlo práctico y operativo. Seguramente después habrá algunos intercambios, algunas consultas, algunas dudas. Bueno, vinculado a todo este escenario que estamos transitando, seguramente el año 2020 y parte de este 2021 ha sido muy intenso para todos nosotros, nosotras como educadores, aunque es verdad que había un contexto previo, pero que se potenció, ¿no? Muchos hablamos de la industria 4.0, del teletrabajo, del formato y la transformación en diversos roles de la sociedad y el impacto que han tenido las tecnologías disruptivas, llámese la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, la nube computacional, y cómo influye también esto en todo lo que es el desarrollo profesional en distintas áreas del conocimiento, ¿no? Que muchos de ustedes son expertos y también lo viven y lo pueden, digamos, analizar en forma concreta y práctica todos los días, ¿no? En ese sentido, y específicamente con mucha intensidad el año pasado, se nos fueron saturando los espacios de lo público, lo privado, lo íntimo, ¿sí? En el vínculo justamente de la conexión a Internet, donde muchas veces en nuestros hogares teníamos que realizar actividades personales, profesionales, laborales, y esta saturación de estos espacios, de estos ámbitos, no nos permiten a veces, ¿no?, hacer esa diferenciación y la importancia que tiene, ¿no? Yo no puedo compartir toda la información con todas las personas de la misma manera. Poder organizar y comprender y dimensionar estas cuestiones no es un tema menor. Y bueno, vamos a intentar también, digamos, compartir algunos elementos porque, bueno, cuando nos focalicemos en todo el trabajo pedagógico, en todo lo que es la virtualidad, esto va a aparecer en forma, digamos, regular y nosotros tenemos que por lo menos dimensionarlo, comprenderlo para poder actuar y operar sobre esta situación. Algunos elementos introductorios, ¿no? Comprender el concepto de identidad y de huella digital, o sea, todo lo que nosotros publicamos en la web, nuestro pasado, presente y futuro, deja una huella digital y conforma nuestra identidad digital. Cuando hablamos de identidad digital, no solamente lo que publicamos nosotros en forma personal, en forma profesional, sino también nuestros vínculos, nuestras redes, nuestros entornos más cercanos, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la actualidad, por ejemplo, los dispositivos móviles tienen la conexión, digamos, que permiten
en algunos de estos dispositivos de tecnología inteligente, ¿sí? Posicionar hasta el lugar donde estamos ubicados, de dónde estamos comentando, etcétera, ¿no? Entonces es importante esto reafirmarlo, porque cuando hablamos de la identidad digital y de la huella digital, también estamos diciendo con nuestras presencias virtuales, nuestras ausencias, nuestros avatares, nuestros comentarios, todo eso en forma integral nos plantea nuestra presencia en la web. Y bueno, y acá un concepto que me parece también interesante plantearnos, ¿no? Para reflexionar. Esta situación que nos impacta en la subjetividad, esta conexión permanente, ¿no? Que muchos nos preguntamos si realmente genera una comunicación profunda o si en realidad evidencia la incapacidad para estar a solas, ¿sí? Y cómo se desarrolla el vínculo con el prójimo, con el otro. Hay una metáfora, ¿no? Muy conocida, que tenemos muchísimos amigos en la web y a veces no podemos dialogar ni conocemos a nuestro vecino más cercano, ¿no? Esto que puede parecer una cuestión exagerada, ustedes saben que se están generando nuevos fenómenos, como el caso de la nomofobia, olvidarse un dispositivo móvil o entrar a una zona sin wifi, a muchas personas les empieza a generar algún tipo de ansiedad, o el phubing, no poder, digamos, vincularse con otras personas que estamos físicamente, presencialmente juntos, pero la interacción es solamente a través de pantallas. Fenómenos de la sociedad actual, fenómenos que hace 15 años no existían y que nosotros también tenemos que considerarlos para poder ser efectivos en nuestro trabajo profesional, educativo, virtual, ¿no? Bueno, muchos plantean también, muchos autores, que tal vez los cambios que se están generando en este momento son similares a los que produjo la imprenta hace más de 500 años, ¿no? O sea, la Internet podríamos concebirla como la imprenta del siglo XXI, salvando la distancia y este juego de palabras, ¿no? Pero a nivel conceptual, el cambio de paradigma sin duda es importante y tal vez tengamos que analizarlo con más profundidad y que seguramente excede la conversación de hoy. Por supuesto que esto está enmarcado en la existencia de brechas sociales y digitales que ustedes también conocen. Brechas de acceso a las tecnologías, a la conectividad, brechas de uso, brechas de calidad de uso, de géneros, y infinidad de brechas que podríamos seguir, digamos, agregando y añadiendo, ¿no? Pero que son parte también del contexto situado donde nosotros nos tenemos que desenvolver. Y en todo caso, me parece interesante lo que plantea Henry Jenkins en relación a la brecha participativa, ¿no? En cómo realmente hoy los usuarios podríamos separarlos entre los que están preparados para crear contenidos, los llamados prosumidores, ¿no? Que no solo son consumidores de contenido, sino productores de los mismos, y los que no. A mí me gustaría agregar otra brecha que me parece que es muy significativa en este escenario, que es quiénes producen datos y quiénes están capacitados para analizar esos datos que cotidianamente nosotros, al utilizar cualquier aplicación, o nuestros estudiantes están brindando, ¿no? Este es un tema no menor, porque a veces uno interactúa en diversas herramientas, redes sociales, aplicaciones, y no toma conciencia, ¿no? De esto. Bueno, un tema que no es menor en el escenario actual, y tal vez pueda parecer muy brusca esta imagen, pero me parece que lo grafica en forma siempre general, ¿no? Alguien me dirá, no, pero en mi institución educativa no es así, yo no soy así, seguramente, pero a nivel global podríamos tranquilamente hoy replicar esta figura, ¿sí? Este juego de palabras también, de interacción, donde conviven en un mismo ambiente físico, presencial y o virtual, tres siglos, ¿no? Una escuela que fue pensada, diseñada con determinados objetivos para una sociedad en el siglo XIX, ¿sí? Estudiantes que recibimos en el siglo XXI con determinada impronta, características, y docentes que fuimos formados con un paradigma, ¿sí? Del siglo XX. O que, aunque no sean del siglo XX, arrastran esa formación que recibieron, ¿no? Esas tensiones, estas contradicciones que se generan, por supuesto que influyen en nuestro desempeño cotidiano, presencial, virtual, educativo, que tenemos que desarrollar todos los días, ¿no? En general, el sistema educativo formal es muy conservador, tiende, digamos, a tener temor a los cambios, a las transformaciones, ¿sí? No se aceptan nuevos roles tan fácilmente y trata también de homogeneizar el aprendizaje, intentando justamente que todos recibamos el mismo
lo mismo en el mismo momento, ¿no? Y esto entra en contradicción con el formato también que tenemos a partir de la interacción con nuevas tecnologías, con herramientas, aplicaciones, y ni que hablar con Internet, donde todo puede ser justamente de una manera más dinámica, más interactiva. Bueno, y ante este cambio de paradigma, para empezar a meternos más de lleno en la temática, en este formato de escuela híbrida, semipresencial, bimodal, dual, etcétera, porque hay varios nombres que reciben, nos encontramos con distintos escenarios, que no es culpa de nadie. De hecho, yo creo que lo que han hecho los educadores en el año 2020 ha sido muy valorable, para rescatar, porque bueno, han tenido que resolver con las herramientas que tenían escenarios muy diversos y han podido rejerarquizar la escuela, replantear, digamos, algunos formatos que parecían imposibles, ¿no? Y recuperar el vínculo de la familia con la institución educativa y con nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, pero en ese sentido igualmente aparecen siempre algunas resistencias, no sabemos qué hacer, no lo queremos hacer, no lo debemos hacer, que es natural y es válido. Y también aparecen en el otro extremo idealizaciones, ¿no? Digamos, depender de la plataforma, ¿sí? O el sobreestímulo de mensajes, de actividades, o sea, una mirada más tecnofilia de que la tecnología va a resolver los problemas pedagógicos, cuestión que no es real y se ha probado también en forma contundente el año pasado. En este aspecto, lo que sí podemos adelantar es que sin duda, y ustedes esto lo habrán comprobado, el trabajo con tecnologías, con una mirada crítica también, por supuesto, exige constancia, esfuerzo, y tratar de escaparle al profesional abarcador, ¿no? Al hombre, mujer, orquesta, al héroe que va a resolver todo, no existe. Tampoco ponernos en una postura, en una posición de mártires, y justamente escapar a esta dicotomía entre tecnofobia y tecnofilia, ¿no? ¿Sí? Que me parece que en realidad no aporta, ni la resistencia de que la tecnología es mala para todo, ni negarla, porque existe, nos rodea, nos vincula, y hoy es una sociedad distinta, como decíamos, a lo que era hace 15 años atrás, 30, 50 años, ¿no? Ni tampoco tener una mirada idealista, ingenua, de que la tecnofilia, ¿sí? Esa mirada de que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas, incluidos los pedagógicos. Eso no es tampoco real ni genuino. Aparecen también formatos vinculados al aprendizaje, ¿no? Esto del aprendizaje ubicuo, de poder aprender, como estamos haciendo ahora, intercambiar, compartir, sin estar compartiendo presencialmente un mismo ámbito, ¿sí? En distintos momentos en forma sincrónica también, con distintas aplicaciones, es muy interesante, ¿no? El poder y tener publicado y compartido todo en la web, donde el dispositivo, no importa si yo accedo con una computadora, una tablet, una netbook, un celular, pasa a ser invisible, ¿sí? Porque lo que es importante es el contenido, lo que yo quiero transmitir, dónde lo voy a alojar. Bueno, este paradigma de la web 2.0 con estas aplicaciones que todos utilizamos, ¿no? Y el otro elemento, antes de empezar la charla, agarré la parte final de lo que ustedes estaban dialogando, seguramente una de las competencias STEM más importantes también es incorporar el tema del aprendizaje para toda la vida, ¿no? Y prepararnos para eso, ¿no? ¿Qué saberes tenemos que tener presentes, ¿no? A nivel, digamos, más educativa, ¿no? Podríamos simplificarlo en 4 o 5 conceptos, ¿no? Que es el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender buscando y el aprender compartiendo, ¿no? Esto mirado de forma integral, de forma global y de forma dinámica también, ¿no? Porque justamente la intercreatividad es crear junto a otros, a otras, de forma colectiva y colaborativa. Y bueno, y acá no me pregunto, ¿no? Les pregunto, comparto y vamos a tratar de que pueda esto ir siendo uno de los ejes, ¿no? Si la escuela 24 horas en línea, semipresencial, virtual, etcétera, es viable o no. Y en ese formato, la tríada didáctica que conocimos, y acá no, hago una aclaración, no que pongo al rol del estudiante por arriba del docente, ni mucho menos, sino que destaco porque muchas veces en proyectos o teorías anteriores, teorías del conductismo, etcétera, se mira al estudiante como una tabla rasa y me parece que lo que tenemos que empezar a dialogar y a generar son experiencias donde los educadores, respetando su rol, su conocimiento, su expertise, puedan generar a los estudiantes un rol más protagónico, ¿no? Siempre
partiendo de la base del contexto institucional, del contexto situado, del contexto social, que me parece que eso es algo a considerar, ¿no? Y bueno, y me pregunto también, ¿es lo mismo dictar clases en ambientes presenciales que virtuales, o semipresenciales, o semivirtuales, o no presenciales, como quiera cada uno llamarlo, ¿no? Brevemente, para tener un raconto muy simplificado, ¿no?, de lo que es la educación a distancia, lo podríamos englobar en tres momentos fundamentales del siglo XX. El primero, hacia la década del 50 del siglo pasado, con la experiencia de lo que era el aprendizaje por correspondencia, de oficios, de distintas profesiones, ¿no? Digamos, a través del correo postal, uno enviaba el material, la respuesta, bueno, muy interesante todo ese proceso. Hacia la década del 70 del siglo pasado aparece una experiencia que se destaca a través de la Universidad Abierta de Gran Bretaña, de Reino Unido, donde se empiezan a utilizar distintos más media, ¿no? El cine, la radio, la televisión, para transmitir también contenidos, conocimientos, y poder realizar algún curso, etc., ¿no? Y hacia la década del, fines de la década del 80, del siglo pasado también, aparecen más fuertemente la impronta de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente con todo lo que fue el inicio de Internet, ¿no? Estos serían como los tres momentos fundamentales, ¿no? Pero cuando hablamos de educación virtual, sabemos que hay un contexto pedagógico que está mediado entre el profesor, la profesora y los estudiantes, que no están físicamente juntos y que utilizan un medio, en general ahora en la actualidad, con internet, alguna plataforma, algún aula, y se estimula el aprendizaje entre pares, etcétera, ¿no? Tenemos que tener presente que cuando hablamos de educadores virtuales en el siglo XXI, siempre tenemos que posicionarnos en el contexto, insisto con esto, ¿no? Situado en el contexto institucional, para poder justamente decidir cuál es la mejor propuesta virtual a llevar a cabo. No existen recetas mágicas ni que se puedan replicar en forma automática. También tenemos que desmitificar los usos sociales de las tecnologías que a veces realizan nuestros estudiantes, ¿sí? O sea, ese criterio del nativo digital no existe. Pueden tener más predisposición, más conocimiento, más facilidad, sin duda, pero el conocimiento, la experticia sobre la temática, sobre cómo conceptualizar y niveles de abstracción, de comprender en forma global, el educador, la educadora tiene ese rol que cumplir, ¿no? Como toda actividad nueva, educativa, la virtual, digamos, no se tiene que dar por sobreentendido nada. Siempre hay que planificar los tiempos, no se puede improvisar. Si uno tiene que realizar una videoconferencia a las 17 horas, y bueno, tiene que ingresar 15 minutos antes, testear el audio, el micrófono, que todo funcione bien, que esté el pendrive conectado, etc. Y el otro tema es ser muy preciso con lo que uno quiere transmitir. Pensemos que nuestros estudiantes también tienen en muchos casos pocos datos, la conexión no es buena, entonces si vamos a hacer experiencias sincrónicas, tenemos que ser en eso muy concretos. Plataformas hay muchísimas, podemos nombrar algunas, son privadas, libres, open source, etcétera. No digo, tenemos el caso, por ejemplo, de Schoology, de Edmodo, de Classroom, que son plataformas privadas. Chamilo, Moodle son experiencias libres. Bueno, ahí entran a jugar también muchísimas opciones, decisiones, criterios. No viene tampoco al caso, salvo que ustedes después no quieran preguntar o consultar o intercambiar experiencias. Yo trabajo con todas estas plataformas. Me gusta muchísimo Moodle y la estimulo como plataforma open source. Me parece que es muy potente, pero en realidad con cualquiera de ellas se pueden hacer, y con otras, ¿no? Obviamente, que no lo nombré acá, se pueden hacer trabajos a nivel virtual muy potentes y muy serios. En general, cuando uno tiene que diseñar un aula virtual, tiene que plantearse también tareas y ejes muy puntuales, muy similares a los que uno planifica, obviamente en otro contexto, en la presencialidad, ¿no? Plantearse un objetivo, qué quiere transmitir, para qué contenidos va a desarrollar, qué recorte de contenidos va a realizar, qué actividades va a vincular de acuerdo a los contenidos que quiere transmitir, qué recursos que brinda la plataforma o aplicaciones externas va a integrar y, por supuesto, cómo va a evaluar todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje colectivo que uno empieza a compartir, ¿no?
En ese sentido, me parece importante también sostener y bueno, tener presente el contexto donde se va a desarrollar este trabajo más tecnopedagógico a nivel virtual, que estamos rodeados por toda esta propuesta de herramienta de la web 2.0, que como les comenté en un principio, podríamos ubicarlo aproximadamente hace unos 15 años atrás, con el surgimiento de todas estas herramientas y redes sociales que conocemos, ¿no? YouTube, Blogger, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Esas aplicaciones, esas herramientas, tienen varias características. En general son gratuitas, uno se tiene que registrar con un usuario y una contraseña. Están alojadas en la web, o sea, uno todo lo que guarda, comparte, etcétera, no lo tiene en general en su dispositivo, o si lo tiene, lo sube a esas, como se dice comúnmente, a esas redes, a esas aplicaciones, y después se despreocupa, ¿no? Podríamos seguir describiendo varias características más, pero es interesante que lo tengamos presente, ¿no? Bueno, la gestión de estas herramientas de la web 2.0, un aula virtual, tenemos muchísimas opciones de trabajo, ¿no? Todo lo vinculado, por ejemplo, a lo que se llama hoy gamificación. Ejemplos con herramientas como Kahoot, la podemos realizar sin problema, que son cuestionarios online, donde uno puede compartir no solo cuestionarios en forma presencial con sus estudiantes, ¿sí? Sino también en forma remota, en forma virtual, ¿sí? A través de alguna experiencia de videoconferencia, como puede ser Meet, Zoom, Jitsi, etc., ¿no? Tenemos lo que llamamos muros o lienzos, como el caso de Padlet o de Lino, donde uno puede visibilizar, visualizar determinadas producciones, tareas, recursos, etcétera, que también sirven para integrar, insisto, al aula, ¿no? Herramientas para todo lo que es la parte de multimedia, como Canva, Genially, Powtoon, etcétera, que son muy potentes. Por supuesto que consumen conexión a Internet, todas las que estamos enumerando aquí, porque en general estas herramientas de la web 2.0, como describí anteriormente, tienen esta característica, ¿no? Podemos también estimular el desarrollo y la producción en distintos instrumentos o herramientas, como pueden ser los blogs, las redes sociales digitales, las wikis, donde los estudiantes puedan ir generando también y compartiendo sus miradas, opiniones, etc., ¿no? También incorporar todo lo que es la mirada sobre licencia Creative Commons, donde uno libera, permite que otros colegas, que otros estudiantes puedan reutilizar producciones que uno generó, materiales, fichas, infografías, etcétera, ¿no? Utilizar también documentos colaborativos, es parte también de las capacidades y los saberes que nuestros estudiantes para enfrentar el mundo corporativo y profesional del siglo XXI es necesario, ¿no? Como Google Drive, OneDrive, y hay otras versiones, ¿no? Repositorios, como el caso de SlideShare, de Script, y entender también toda esta lógica de proceso de producción, que a veces es offline, y las herramientas de la web 2.0 son el puente hacia compartirlo en forma online, hacia una aula virtual y poder visibilizar ese tipo de recursos, ¿no? Otro elemento que es importante es el uso de pizarras interactivas, que eso enriquece mucho también todo lo que es la interacción a nivel remoto. Por supuesto, gestionar y generar algún tipo de canal de videos con YouTube, con Vimeo, con la aplicación que uno quiera, donde se puedan ir alojando contenidos y materiales de un aula, de una institución educativa, de un docente, de un proyecto, etcétera, ¿no? El uso de redes sociales digitales con un sentido pedagógico, utilizar Twitter, utilizar Facebook, Instagram, pero vinculándolo, ¿sí?, a determinados proyectos educativos, ¿no? Que es muy potente todo lo que se puede hacer y daría para muchísimo, para conversar muchísimo sobre esto, ¿no? Trabajo con líneas de tiempo, con gloss, con infografías, con cómics, encuestas, y pongo un etcétera muy grande porque seguramente ustedes lo podrán completar y lo estarán realizando en forma, digamos, sostenida, ¿no? Un modelo que a mí me interesa también compartir brevemente con ustedes, pero que también me parece que es significativo, ¿no? Es el modelo de aula invertida, también llamado Flipped Classroom, que en forma general lo que plantea es dar vuelta al aula, o sea, dar vuelta a la lógica del aula, eliminar o tratar de ir migrando o transformar el rol del docente, del educador, que era el transmisor del contenido, el que tenía el conocimiento, y que el estudiante recibía en forma pasiva, sin intervenir. La idea del formato de aula invertida tiene varias
posibilidades de trabajo, ¿no? Que vamos a ir describiendo brevemente, pero que en general plantea, ¿sí?, al estudiante la responsabilidad de una mirada más profunda, una lectura fuera de la escuela, donde en el espacio áulico, presencial, virtual, en el ambiente educativo, en todo caso se intercambien dudas, consultas, o haya algún tipo de propuesta más dinámica, más colectiva, más colaborativa, ¿no? Por supuesto que el docente, el educador, la educadora tiene que invertir más tiempo en la planificación de estos materiales y también en poder justamente, va a tener más posibilidad de acompañar a los estudiantes en los procesos individuales y colectivos de ellos, ¿no? Porque al no tener que exponer en forma general todos los contenidos, ¿sí? Generalmente facilita que las familias se involucren y se comprometan más. Y bueno, y también esto permite que los estudiantes se adapten con sus propios tiempos, con sus propias formas a este proceso, ¿no? ¿Qué desventaja tiene? Bueno, hay muchísimas desventajas también, como hay fortalezas y debilidades, como toda propuesta, y son temas que hay que siempre analizarlo en forma global, ¿no? Pero en general los educadores necesitamos más tiempo para planificar, invertir, curar contenidos, etcétera. Es importante también tener un conocimiento básico, pero también avanzado en algún tipo de vínculo con las distintas tecnologías, ¿no? Las TIC, las TAC, las TEP, que son terminologías que, bueno, enriquecen también todas las propuestas que tenemos que desarrollar, ¿no? Pensar que también los tiempos dentro de la escuela, ¿sí?, que nosotros teníamos destinados en el modelo tradicional a dictar o transmitir un contenido, se muta porque uno va a concentrarse en aclarar dudas, inquietudes, hacer otro tipo de actividades, y los estudiantes van a tener que justamente destinar ese tiempo fuera del hogar, y a veces no están dadas las condiciones para ni edilicias, ni materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son todos temas a considerar, por eso no hablamos que esto es replicable ni aplicable en todo momento ni en todo lugar, no es una receta mágica, no reemplaza a la escuela, no reemplaza a los estudiantes, ni a los educadores, ni a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es una posibilidad, un modelo muy interesante donde se puede aplicar, donde haya educadores que quieran realmente volcarlo, implementarlo. Es muy válido. En el marco de la pandemia, muchos educadores, tanto del ámbito urbano como rural, lo han implementado con éxito. Ha sido muy positivo, ¿sí? Por supuesto que esto exige, insisto, ¿no?, tener determinadas cuestiones pautadas, y en general ustedes van a encontrar que el modelo de aula invertida está desglosado con distintos tipos, ¿no? En general, insisto con esto, no van a encontrar un modelo, por ejemplo, la aula invertida tradicional puro, sino que va a estar, va a converger, va a integrarse con varios de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de un modelo de aula invertida de debate, está replicando lo que nosotros llamamos comúnmente el modelo TED, de charlas TED, que son charlas donde uno le puede pedir a los estudiantes sobre un tema que investiguen, que lo preparen y que lo defiendan delante del resto de sus compañeros, si es presencial o si es remoto, a través de un formato de videoconferencia. Y que bueno, después a partir de esa disertación colectiva se genera un debate donde todos previamente, todas tuvieron que leer, analizar, visionar videos, etc., ¿no? Es muy interesante todo lo que se puede generar. Insisto, esto daría para muchas cuestiones y poder profundizarlo. También contempla en general este modelo todo lo que hablábamos en un primer momento también, vinculado a la diversidad, al tema de accesibilidad, ¿sí?, a varias de estas brechas sociales que existen, ¿sí?, que es importante también contemplar, porque bueno, los docentes, los educadoras tenemos más tiempo para poder concentrar y hacer el seguimiento individualizado, ¿no? Si esto está construido en el tiempo y es un proceso realmente positivo, ¿no? Digo, porque a veces uno puede, por querer copiar una moda o determinada cuestión, si uno no está preparado, puede también no llegar a buen puerto el objetivo que uno se planteó, ¿no? ¿Qué habilidades, saberes, competencias son necesarias para desarrollar este modelo o alguna de estas propuestas? Bueno, tener algún conocimiento general sobre uso responsable y seguro de Internet, sobre seguridad informática,
de seguridad online, digo, todo el tema de contraseñas, cuestiones muy generales, pero algún conocimiento básico, tener capacidad para hacer retroalimentaciones individuales y colectivas, tanto en formato presencial, virtual, en forma más coloquial, más académica, dependiendo del contexto, ¿no? Conocer lo que también compartíamos anteriormente sobre los derechos de autor, el copyright, el copyleft, la licencia Creative Commons, ¿no? Porque uno va a producir determinados materiales que es importante que los distintos profesionales puedan acceder y poder compartirlos, ¿no? Tener algunos criterios de búsquedas en la web, trabajar con e-portfolios, con rúbricas, etc. Bueno, metiéndonos con un tema que en general cuando uno habla de la dinamización de un aula virtual aparece con regularidad, ¿no? El tema de la tutoría, que es el seguimiento de los estudiantes, cómo realizarlo, ¿no? A veces tenemos desde una plataforma que nos brinda una estadística, pero lo estratégico, lo clave, es poder humanizar esa tutoría, ¿no? Entonces a veces funciona que uno pueda enviar mensajes desde dentro de la plataforma, por fuera, preguntando qué te pasó que no te conectaste hace tantos días, ¿sí? Y nosotros aprovechar esas estadísticas para saber quién se conecta, quién no se conecta, y poder justamente actuar en consecuencia. A veces, y más en este contexto, tenemos estudiantes en los diversos niveles del sistema educativo, en los distintos contextos, que no se conectan o no se comunican con la institución por distintos factores, ¿no? Porque tienen un familiar enfermo, porque tienen que resolver una tarea, por una cuestión climática, etc. Cuestiones que ustedes saben mejor que yo y que conocen y que vivencian cotidianamente, ¿no? El feedback que uno realice en las clases sincrónicas, ¿sí? O sea, a través, por ejemplo, del chat, si no tienen cámara o si la conexión no es buena. Todas las propuestas de videoconferencias permiten tener una posibilidad con el chat. Entonces es importante después la relectura y la recuperación de lo que se comentó ahí, ¿sí? Constituir grupo de trabajo. Otro tópico que es bastante a veces distorsionado, los foros son herramientas muy potentes, y porque son herramientas asincrónicas, pero que tenemos que tener presente nosotros, que el foro no es publicar un disparador y me olvido, me despreocupo. Al foro hay que sostenerlo. O sea, el foro que se abra va a tener que uno sostenerlo, dinamizarlo, agregarle contenido y motivarlo. Y si ese foro puede ser personalizado, o sea, con respuesta personalizada, mucho mejor, ¿no? La evaluación, por supuesto, va a tener que ser procesual, digamos, ver todo el proceso. No es, hizo un trabajo o realizó tal actividad o leyó tal material, sino que hay que tratar de verlo como parte de un tema un poco más dinámico y más complejo, ¿no? Más rico. Bueno, siempre es fundamental armar un plan de tutoría, como les decía también hace unos minutos. Acá lo estratégico es cómo humanizar la tutoría, ¿no? Que es lo más complejo, lo más difícil, ¿no? Aprender a ser tutor o tutora virtual lleva un tiempo, es un proceso, no es mágico tampoco, ¿no? El tema de poder combinar actividades individuales y colectivas es muy interesante también, porque ahí podemos también permitir que los estudiantes formen y participen en forma colectiva. Planificar los tiempos siempre, ser precisos. ¿Qué es lo que quiero transmitir en cuánto tiempo? No puedo transmitir todo. Tiene una duración concreta. Exposiciones concretas. Insisto con el tema del chat, si van a utilizar videoconferencias. Y dentro de las posibilidades que brinde cada plataforma, tratar de gamificar. Gamificar me refiero a trabajar con algún tipo o cuestionario online o alguna pizarra que permita hacer algún tipo de feedback. Buscar la manera de acuerdo al nivel educativo, a las posibilidades, a la conexión, etc. Pero son elementos que pueden ayudar mucho a ser más exitoso y más atractiva, digamos, el trabajo, digamos, sincrónico en la virtualidad, ¿no? En este contexto de virtualidad aparecen también nuevos roles de contenidista, tutores expertos, tutores que tienen que hacerse cargo de un grupo de estudiantes, asistentes técnicos del campus virtual o del contexto que ustedes tengan armado, la parte de gestión administrativa, etc. Lo que quiero mostrar con esto, porque puede pasar que capaz que un educador, un docente pueda cumplir el rol de contenidista y tutor.
Lo que no puede pasar es que una sola persona se haga cargo de la parte de gestión administrativa, la gestión técnica, la pedagógica, la tutoría. Pasar puede pasar, no va a funcionar. O sea, el tema de empezar a acostumbrarnos a trabajar en equipo, que me parece muy interesante, y pensar esta escuela del siglo XXI virtual, ¿sí? Con estos nuevos roles que aparecen, ¿no? Por supuesto que da para mucho más y para poder seguir avanzando. Bueno, para ir terminando, un tópico que me parece fundamental es todo el tema de lo que es la gestión y evaluación en entornos virtuales. Seguramente no voy a decir nada que alguno de ustedes no conozca o no esté implementando, pero por lo menos tenerlo ordenado, ¿no? La evaluación, yo insisto, tiene que ser como parte de un proceso, ¿sí? Las rúbricas pueden cumplir una función, pero no podemos dejar todo en forma mecánica ni depender de las rúbricas solamente, sino que tiene que aparecer lo que repetí varias veces, humanizar esas rúbricas en todo caso, humanizar ese rol, ¿no? Digo, la rúbrica es una tabla con determinadas características que es importante, pero que me da respuesta a determinados fenómenos. El que está del otro lado, el estudiante, en el nivel que sea, necesita también recibir un mensaje de aliento, un comentario, algo un poco menos mecánico, ¿sí? Que obviamente que sea menos automático, por llamarlo de una manera, ¿no? También tenemos algunas propuestas como pueden ser los e-portfolios, que permiten justamente, cuando hablamos de e-portfolio, ustedes conocen seguramente los portfolios, que es poder justamente evaluar en un proceso de tiempo una determinada cantidad de producciones, de materiales, de actividades, pero traducido en forma virtual, llamamos e-portfolio. Y un e-portfolio podría ser desde un repositorio como un blog hasta herramientas concretas, por ejemplo, el caso, yo les sugiero acá de un portfolio, Mahara, hay muchísimas más, donde ustedes pueden ir recopilando todas las actividades y recursos y proyectos que fueron haciendo a lo largo de un año, a lo largo de un periodo con sus estudiantes, ¿no? Esto es muy interesante porque además mide el proceso y uno puede visualizar todo lo que fue realizando en el marco de un curso, de un trabajo, de una propuesta que a veces se pierde de vista en el cotidiano, porque bueno, obviamente aparecen distintas cuestiones que nos dispersan y que son entendibles, emergentes, pero bueno, es importante también tener claro todo el proceso. Bueno, para terminar, y a modo de, por lo menos para compartir algunas ideas centrales, ¿no? Todo esto nos tiene que servir para contribuir a la formación de usuarios críticos de las por parte de nuestros estudiantes, tratar de aportar a la conformación y construcción de comunidades de enseñanza y aprendizaje presenciales, virtuales, que sean inclusivas, que tengan una mirada integral, donde participen todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, los educadores, educadoras, estudiantes y las familias, ¿no? Concebir a Internet, esto tal vez flotó, navegó durante toda la charla, no lo dije tan formalmente, me parece bueno dejarlo para el final y reafirmarlo. Yo estoy convencido que hay que empezar a concebir a Internet como un derecho del siglo XXI, que debe estar garantizado en todas las instituciones educativas. Después podemos ver cómo, en todo caso, si es viable o no, pero me posiciono porque si uno habla de un aula virtual, cómo dinamizarla, cómo mejorarla, cómo enriquecerla, esto tiene que estar garantizado, si no, no hay cómo resolverlo, ¿no? Y como desafío, ¿no? Aportar a la construcción de entornos personalizados de enseñanza y aprendizaje virtuales, en donde los usos dependan del contexto y no solamente utilizar recetas estandarizadas que muchas veces con buenas intenciones, pero que no son viables de aplicar en tal o cual institución y que uno quiere a veces forzar y no es viable, ¿no? Bueno, espero que haya sido de utilidad. Acá les dejo por cualquier inquietud, consulta, un mail. Así que, y ahí vi que estaban comentando en el chat. No, estaban comentando. Así que bueno, Sí. Espero que haya servido. Creo que con el tiempo estamos. Eugenia, no sé, te dejo a vos y al que quiera. Gracias. No, gracias, gracias a vos. Bueno, agradecemos al licenciado Mariana Ábalos. Si tienen alguna consulta y la quieren hacer en este momento, en el chat no había consultas, pero dejamos unos minutitos para ver si alguien quiere hacer una consulta. Yo aprovecho, Mariano, a preguntarte de algo que me preocupa. Es más, el año pasado, cuando, digamos, apareció toda la pandemia y tuvimos que volcar las escuelas a la virtualidad, una de las cosas que observé es
esto que vos hablabas de la conformación de equipos de trabajo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Neuquén, no está la figura de un coordinador tecnológico en las escuelas, y, por ejemplo, recayó todo el trabajo sobre los profesores de informática. Incluso hasta cuando la provincia puso a disposición el curso para que se capacitara un docente de cada escuela para manejar el Moodle que habían puesto a disposición desde la provincia, era difícil encontrar una persona en la escuela que se encargara de eso porque sabía de toda la responsabilidad y todo el trabajo que se le sumaba al propio. Nosotros, como escuela privada, bueno, lo solucionamos de alguna forma porque, bueno, en mi caso yo estaba trabajando para la escuela y no estaba como docente, entonces tenía disponibilidad de tiempo. Pero yo lo que me preocupa es que veo que pasó todo el año pasado, este año, y no hay una intención de tener, por ejemplo, esos cargos en las escuelas. No sé si en otras provincias existe o si hay alguna, o si vos ves alguna intención de que eso vaya a pasar, porque creo que en todo este paradigma y todos estos cambios que se vienen y esto que hablamos de preparar todo un entorno, bueno, está faltando eso, ¿no? El recurso humano para trabajar. Los cambios educativos no se hacen de un día para el otro, son procesos, pero cuando uno pone de ejemplo los cambios que queremos emular de otros países, chequéenlo, van a encontrar una fuerte inversión, pero fuerte inversión del Estado y de la convergencia con el mundo corporativo, con el mundo académico, las universidades, etc. O sea, primera afirmación, para hacer cualquier cambio educativo es necesaria una fuerte inversión, una fuerte presencia, y tomar que el cambio no se va a ver en un año ni en 5 años, va a llevar tiempo. No quiero dar nombres de países que ustedes conocerán y se imaginarán, cuando ustedes van a la historia de por qué esos países hoy tienen esos sistemas educativos tan sólidos, tienen que ir 70 u 80 años para atrás a grandes acuerdos nacionales de a dónde querían llegar a nivel educativo. Primer gran afirmación que me animo a compartir. Segunda cuestión. Esto está obviamente, como decimos Eugenia, en discusión el perfil de formación docente y el perfil de capacitación. Esto no se va a resolver tampoco de un día para el otro. Si uno decidiera avanzar en una política pública realmente sostenida en el tiempo, necesita miles de personas formadas que hoy no existen, no están. Y habría que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo. Entonces ya tenemos ahí el segundo elemento. El tercer elemento lo dije al final. Me parece que hay que generar una propuesta, que algunos avances me parece interesantes que se están haciendo sobre la garantía de la conectividad a nivel federal en todas las regiones de nuestro país. El cuarto elemento es el tema de dispositivos, sin computadoras, sin tablets, sin netbooks, sin celulares, sin kit de robóticas, etc. No se puede tampoco avanzar en nada. Y el quinto elemento, que tal vez es el que englobaría todo y me animaría a sintetizarlo, es que tenemos que cambiar también la lógica del formato de escuela, ¿sí?, que queremos, del paradigma de escuela, y esto exige una gran discusión, un gran debate, pero no para debatir y que quede en la nada, donde todos y todas tenemos para aportar muchísimo, porque todos hoy vivimos la experiencia en escuelas, en instituciones educativas. Entonces, ¿qué necesitamos? Está claro que si tenemos todo esto que comentábamos antes, el formato de escuela que hoy conocemos, me refiero al formato de escuela desde el espacio áulico, el mobiliario y hasta la caja horaria. El formato de escuela, como está planteado hoy, no se resiste mucho tiempo. Entonces, el cambio de paradigma es muy profundo. Entonces, de vuelta, después de decir todo esto, algunos se puede deprimir, otros se puede ilusionar. Yo trato de ser optimista, no ingenuo, y seguir insistiendo que creo que es válido, pero también plantear las cosas que son necesarias, ¿no? Y creo que es muy válido las microexperiencias que se puedan hacer exitosas en cada lugar para potenciarlas y proyectarlas. Y ojalá que algún día muchos que seguramente ustedes tienen experiencias en distintos formatos puedan ocupar los lugares que corresponda, que no se olviden de lo que es ser docente, lo que es un aula, una escuela, ¿sí?
En mi caso son más de 29 años de estar en escuelas como muchos de ustedes y no me arrepiento un milímetro ni pienso dejar hasta el momento de jubilarme, porque me parece que es lo que también nos da validez en el sentido de no olvidarnos lo que es la vivencia cotidiana de nuestros estudiantes y de nuestros colegas. Eso no quita que uno no pueda escribir un libro, que no pueda participar de un congreso, que no pueda teorizar sobre esa práctica. Este es un desafío también que tenemos los educadores, que a veces nos dicen, bueno, no, pero esta teoría la elaboró o se elaboró en tal lugar. No, bueno, vamos en todo caso a compartir colectivamente qué se puede mejorar. Y no lo digo ni con ánimos de soberbia ni de crítica despectiva hacia nada ni a nadie, sino al revés, empoderando y aprovechando esta oportunidad histórica que tenemos de transformación educativa. Eugenia, espero que haya servido. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, si no, les agradecemos a todos los expositores de la tarde, Lilian, Griselda, Patricia, por supuesto a Mariano, y antes de cerrar la tarde de hoy, les paso un comunicado cortito de cómo vamos a seguir mañana. La videoconferencia de la mañana empieza puntualmente a las 10, así que les vamos a pedir que estén unos minutos antes en el link. El link es el mismo de estos 2 días, así que no hay problema con eso, no cambia ni el link ni la contraseña. A la mañana tendremos una videoconferencia que el título es Evaluación Formativa y estará a cargo de la magíster Graciela Capelletti. Y por la tarde tendremos el panel de cierre con el seminario que comienza a las 14:30 y después la conferencia de cierre de Rebeca Anijovic. Bueno, si nadie tiene ningún comentario más, damos por cerrada la sesión de hoy y nos vemos mañana a la mañana. Yo quiero agradecerle personalmente a Mariano por la participación. También me parece que la disertación de él también cerró un poco lo que se vino hablando ayer a la tarde y hoy a la tarde. Así que bueno, muchas gracias Mariano. Y esperamos tenerte en otros encuentros también de FEDIAP. No, gracias a ustedes, los que escucharon en forma atenta, por la participación activa, y bueno, felicitarlos por seguir estando en este momento tan complejo, haciéndonos cargo de toda esta situación educativa, y bueno, y cuídense, que estamos en un momento bastante delicado. Muchas gracias, saludo virtual. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Hola, profe María Eugenia. Sí. Quería hacerle una pregunta. Sí, yo mañana a la mañana no puedo conectarme. ¿Hay algún inconveniente en que no esté a la mañana conectada y me pueda conectar a la tarde? No hay problema. Por eso viste que el link es el mismo.